Buenas noches, mi nombre es Luz Dari Pérez Bonet. A continuación les voy a hablar sobre el paso 4 de didáctica para la enseñanza en la sociedad digital del curso Didácticas Digitales, grupo número 1. Mis compañeros de curso, Luz Adriana Alvear Yepes, Mónica Yadira Rojas, Cristian Barón y Osvaldo Vides como desarrolladores de esta fase. Bueno, tenemos que el tema a tratar en esta oportunidad, como lo mencioné, es la didáctica para la enseñanza en la sociedad digital. Hemos visto que en el transcurso de los años el ser humano ha sufrido innumerables cambios generados pues, por las olas cambiantes en el proceso educativo. Todo esto mediante modificaciones significativas que han permitido la evolución de los habitantes de la sociedad, teniendo en cuenta que las características de los estudiantes de este nuevo siglo, del siglo XXI, pues ha variado enormemente en comparación con algunas décadas pasadas, ¿sí? Con algunas décadas atrás, lo cual exige la implementación de nuevas herramientas, de nuevas técnicas, de nuevas metodologías que permitan innovar y mejorar el proceso de enseñanza que se está llevando a cabo. Habiendo dicho esto, tenemos que, según Cabrero en 1999, ha planteado que la tecnología educativa ha sido evolucionada en 5 momentos de la siguiente forma. Entonces, tenemos en primera instancia el momento 1 con los inicios del desarrollo de la tecnología, cuando esta recién pues aparece, como quien dice ahí en el mapa educativo. Tenemos un segundo momento con la incorporación de los medios audiovisuales y los medios de comunicación de masas en el contexto escolar. Ya básicamente se están incorporando y implementándose. Tenemos un tercer momento en cuanto a la incorporación de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un cuarto momento con la introducción del enfoque sistemático aplicado en la educación. Y ya proseguimos básicamente con un quinto momento en cuanto a la incorporación de los avances de la teoría cognitiva y los replanteamientos epistemológicos en el campo educativo. Bueno, esto es todo por el momento. Los dejo entonces ahora con la temática del compañero Cristian. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente oportunidad. Entonces, lo importante en este caso es que tanto el docente como el estudiante desarrollen competencias digitales. El docente, pues, por medio de su práctica educativa, por medio de las diferentes actividades en donde aplica la disciplina de la didáctica, pueda hacer uso de las herramientas y también ser un modelo para su estudiante. Entonces, con relación a esta competencia, la competencia digital en los docentes, pues Krumsky 2009, citado por Sela y otros en el 2017, hace precisamente o plantea esta gráfica que vemos aquí con relación al desarrollo de la competencia digital en el docente, en la cual vemos una capacidad práctica que puede ir desde un nivel bajo a un nivel alto y una competencia de sí mismo. Entonces, lo primero que debería el docente desarrollar es sus habilidades digitales básicas, que algunos autores lo definen como la alfabetización digital, y tiene que ver con el acceso, la gestión, la evaluación o la creación de la comunicación a través de las TIC. Entonces se refiere al uso básico de estas herramientas, a la identificación de ellas y también a pues, la aplicación en algunas actividades docentes. Luego se puede llegar a una competencia didáctica con las TIC. Esto tiene que ver que se combina el conocimiento tecnológico, disciplinar y didáctico para facilitar los procesos de aprendizaje activos. Estos procesos, pues como decía, como mencionaba, también participativos y centrados en el estudiante. Y ya una capacidad alta de conciencia de sí mismo y de capacidad práctica sería lo que son las estrategias de aprendizaje. Entonces, llegar a utilizar estas herramientas TIC para aplicar esos recursos en el afianzamiento del conocimiento por parte de los estudiantes. Ahora, pues no solamente están las TICs y las TIC por sí solas no llegan a hacer una aplicabilidad eh, práctica y efectiva en el aprendizaje, sino que se tiene que también, tiene que ir todo el proceso de enseñanza-aprendizaje apoyado
por modelos pedagógicos y uno de ellos es el modelo de la pedagogía transformativa, en el cual se invita precisamente, es un modelo constructivista, en el cual se invita a los estudiantes a hacer uso de esos conocimientos previos para que por medio de las tecnologías y las estrategias didácticas se reconstruyan o se construyan nuevos conocimientos. Entonces, esta pedagogía transformativa tiene diferentes principios, entre los cuales se reconoce que el aprendizaje es una actividad racional asociada al cambio conceptual, que las estrategias didácticas apuntan a alcanzar el cambio conceptual, metodológico y actitudinal. No solamente nos vamos a los conocimientos, sino también a las habilidades y a las actitudes, que se promueva una reestructuración de las asunciones y las expectativas de los pensamientos, de los sentimientos y de las acciones, y se consideran toda esta pedagogía las dimensiones cognitiva, emocional y contextual. Entonces, como vemos en la imagen, precisamente hay unos procesos, subprocesos involucrados. En el de deconstrucción está un dilema desorientador en el cual se invita al estudiante a preguntarse, a dudar precisamente de lo que consideraría como una verdad o una creencia, a hacer una revisión crítica de los fundamentos y de los argumentos que tiene para creer y a crear cierta incomodidad. Precisamente en ese proceso es que se estimula y se motiva al estudiante a una búsqueda para que esa incomodidad que presenta con relación a esos conocimientos previos pueda explorar nuevas alternativas, una evaluación que sea con relación a la responsabilidad y una construcción, finalmente una construcción de ese nuevo conocimiento que involucre nuevos roles, actitudes, planificación, adquisición de conocimientos y autoconfianza. Cordial saludo, compañeros y tutor. Quien les habla, Luz Adriana Alvear Yepes, para dar continuidad a lo planteado por la compañera Luz Dari Pérez. En este caso, socializaré con ustedes acerca de la influencia de la didáctica digital en la educación del siglo XXI. El aprendizaje y la enseñanza del siglo XXI trae consigo la necesidad de grandes transformaciones en los procesos educativos. Las tecnologías son una oportunidad de avanzar en la construcción de conocimientos, rompiendo barreras de tiempo y lugar. Las didácticas emergentes facilitan el aprendizaje en la sociedad del conocimiento y generan entornos disruptivos de enseñanza. Como podemos evidenciar, mencionamos aquí tres temas de vital importancia: las didácticas emergentes, las tecnologías y la transformación en la educación del siglo XXI. Efectivamente, la influencia que genera la didáctica digital en la educación del siglo XXI es supremamente importante, ya que es precisamente a través de esa didáctica digital que surge a partir de la integración de nuevas tecnologías, como se genera esa innovación tan anhelada en la educación, esos entornos creativos y disruptivos que precisamente lo que permiten es que los estudiantes se vean rodeados de un contexto académico mucho más agradable, mucho más entretenido, fácil para su aprendizaje y que además les genere ese gusto, esa permanencia y despierte ese interés de permanecer desarrollando su proceso educativo, lo que realmente es indiscutiblemente necesario para la educación del siglo XXI, ya que de esta forma, quizás estando rodeados de estos entornos tan disruptivos, podríamos generar a través de las aulas que disminuya mucho la deserción escolar, teniendo en cuenta que es una de las problemáticas que enfrenta la educación del siglo XXI. Por otro lado, debemos hablar acerca de la educación en la sociedad digital. La integración de las tecnologías y la influencia digital han generado grandes cambios de comportamiento en el ser humano frente a la sociedad. Las tecnologías facilitan el proceso de aprendizaje de las personas y permiten adaptar los entornos educativos a las necesidades del individuo. La sociedad digital permite complementar los métodos didácticos de enseñanza tradicionales con didácticas emergentes que surgen a partir de las nuevas tecnologías. Efectivamente, la tecnología es una oportunidad de avanzar en nuestro proceso de educación, siempre y cuando estas tecnologías sean integradas de manera responsable y dando un buen manejo de ellas, generando un uso adecuado y
propiciando sacar el mejor provecho de ellas para realmente construir nuevos conocimientos y adaptar esos entornos educativos precisamente a esas necesidades que tienen los estudiantes del siglo XXI, quienes en su mayoría son los llamados nativos digitales, que nacieron rodeados de influencias digitales en la mayoría de sus actividades que desarrollan a diario. Por tal razón, esa educación en la sociedad digital se debe adaptar a esas necesidades de los individuos. Es solamente de esa manera, supliendo esas necesidades, como podemos hablar de unos entornos innovadores y creativos, que precisamente satisfagan las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes de la actualidad y le permitan llegar realmente a alcanzar sus logros tanto personales como profesionales. Hablemos ahora del papel que juegan las TIC en la educación digital. Las herramientas TIC en la educación del siglo XXI representan una oportunidad de enseñar y aprender de manera fácil y divertida. Es posible a través de ellas integrar material didáctico digital que permite evaluar, interactuar, compartir información, comunicarse, entre otras cosas. Efectivamente, las TIC traen consigo, entre otras cosas, la oportunidad de comunicarnos en red, de construir redes de conocimiento, redes de aprendizaje, redes de datos, redes tecnológicas, redes sociales, un sinfín de oportunidades para, de forma colaborativa, construir esos nuevos conocimientos en esta nueva era digital. Efectivamente, esas herramientas TIC marcan un modelo disruptivo, una pedagogía diferente dentro del aula, lo que a su vez le permiten al docente llevar a cabo actividades como la evaluación de manera divertida a través de aplicaciones que permiten evaluar al estudiante tanto en su parte cognitiva como en sus comportamientos, de tal forma que el estudiante pueda ser evaluado de diferentes formas y no solamente a través de la memoria con lápiz y papel. Todo esto genera que el estudiante se sienta a gusto mientras realiza ese desarrollo de esa parte evaluativa. Además de esto, existen múltiples herramientas que permiten no solamente evaluar, también transmitir conocimientos, también comunicarse entre la comunidad docente, padres de familia, administrativos, docentes y estudiantes, compartiendo diferente información y haciendo ese acercamiento, llevando a cabo esa parte de conocimiento, de acercamiento, de evaluación y constante retroalimentación entre los servicios que ofrece la institución educativa. Por tal razón, las TIC en la educación digital son de vital importancia, pero también se requiere que se haga un uso adecuado de ellas, y es precisamente para lo cual el docente debe capacitarse, debe desarrollar esas competencias digitales, esa alfabetización digital de la que se habla, para estar completamente capacitado de integrar esas TIC en el aula y de generar esos entornos disruptivos y llenos de innovación y creatividad que en general requieren los estudiantes del siglo XXI. Esta necesidad se hace mucho más latente y marcada a partir de la problemática que se evidenció y que dejó observar ciertas dificultades, falencias que tenía en su momento la educación tradicional al momento de llegar la pandemia por el COVID-19, que obligó a la gran mayoría de estudiantes a nivel mundial a confinarse y a dar continuidad a su proceso educativo a través de la virtualidad. De esta forma, es como poco a poco los docentes del siglo XXI fueron descubriendo esas herramientas TIC que han facilitado a lo largo de este año y medio el desarrollo de sus actividades, llenando de múltiples opciones las aulas educativas que se han venido permeando de forma virtual para continuar con ese proceso de mediar en el aprendizaje autónomo que también se ha desarrollado, ya que ha sido una oportunidad en el estudiante para desarrollar múltiples competencias, también en la autonomía de tener que investigar y desarrollar ese proceso de virtualidad desde el entorno que se generó
al interior de sus hogares. Por tal razón, las TIC en la educación de la era digital son 100% necesarias y es indispensable que desde nuestro rol docente iniciemos con su integración, una integración efectiva, una integración adecuada de TICs en el aula. Esa es la propuesta para la educación digital a través de las TIC en el siglo XXI. El docente desempeña su trabajo en una sociedad digital y deberá hacer suya la competencia que le permita desempeñar su profesión de manera eficaz, dado el creciente interés de la población mundial por el uso de los servicios derivados de la tecnología y su continuo avance y transformación. Como afirma la Comisión Europea del 2012, la revolución digital ha abierto grandes oportunidades para mejorar la calidad, la accesibilidad y la equidad de la educación, puesto que reduce barreras sociales y permite además que las personas puedan aprender en cualquier lugar y en cualquier momento de forma individualizada y flexible. Dede, por su parte, afirma que las instituciones educativas no pueden obviar todas estas posibilidades respecto a las TIC, tanto en sus políticas como en los proyectos, en esos proyectos formativos que llevan a cabo, y resulta necesario repensar, dice, aspectos tales como la formación de las competencias TIC y la formación del resto de competencias a través de las TIC, que no es lo mismo. Como lo declaraba la UNESCO en el 2008, el papel y la responsabilidad del docente son esenciales para ayudar a los estudiantes a adquirir y desarrollar las competencias del siglo XXI a través de la tecnología. Es decir, se trata en definitiva de utilizar la competencia digital para propiciar procesos formativos de calidad, y es en síntesis a lo que se refiere la competencia digital docente. Ahora, nuestro discurso se alinea con una competencia digital docente facilitadora de procesos de transformación personal y social en coherencia con los tiempos que corren. Esta visión participa de muchos de los planteamientos propuestos por el modelo de Krunsvik, quien va más allá al hacer hincapié en la metaperspectiva necesaria que debe adquirir el profesor, a saber, una reflexión crítica, ética y moral en torno al papel de la tecnología en el desarrollo humano y de las consecuencias sociales de ser y estar en una sociedad y en una institución educativa digital. Es decir, en definitiva, la pedagogía transformativa parte del axioma de que el aprendizaje se integra en los procesos cognitivos esenciales del ser humano. Es decir, no se disgrega como actividad autónoma y por lo tanto debe crear relaciones dinámicas entre profesores, alumnos y el cuerpo de conocimientos compartido y por compartir, que en definitiva deben promover no solo el aprendizaje del alumno, sino también su crecimiento personal. Entonces, entendido así, el aprendizaje transformativo no es sencillo, sin embargo, es un aprendizaje de alta calidad, como afirma Taylor, en tanto que mejora al individuo de modo holístico y por lo tanto tiene consecuencias ilimitadas en el tiempo y en diferentes contextos. El docente del futuro trataría de reinventar las intenciones de emancipación del cambio educativo, adoptando una postura de compromiso crítico frente al discurso establecido, en este caso frente al discurso tecnológico de cada momento. O sea, en definitiva, los docentes líderes del cambio educativo, eso es lo que se espera. Cordial saludo, tutora y compañeros. Quien habla, Mónica Rojas Sánchez. Vamos a hablar un poco, a contextualizar un poco lo que el compañero menciona aquí mediante las fases del aprendizaje Metzger 1996. Quien menciona que las fases del aprendizaje que concluyen en la reestructuración de la propia vida, es decir, en el aprendizaje transformador. Enumerando estas fases y socializando un poco sobre ellas, la primera habla sobre el dilema desorientador que rompe los esquemas previos del alumno, la revisión crítica de las propias convicciones, el sentimiento de conformidad con respecto del status quo,
La exploración de las alternativas y las creencias y acciones propias. La evaluación de los sentimientos de culpa o responsabilidad. La asunción de nuevos roles, la planificación de acciones futuras, la adquisición de los conocimientos y destrezas necesarios para esas acciones futuras, la generación de un sentimiento de autoconfianza, la reestructuración de la propia vida a partir de esos aprendizajes. Desde estas fases, desde el rol en el que yo trabajo día a día, siento que la planificación de acciones futuras es una de las fases como fundamentales, ya que desde allí, desde la infancia, desde la primaria, podemos incluirle a nuestros hijos las acciones futuras como alumnados, como personas y seres humanos. Por eso yo creo que el sociólogo habla tanto de la reestructuración de la propia vida, porque incluye como esas acciones futuras que son pues necesarias para nuestra construcción de vida y también para nuestro futuro. Hablando un poco sobre las fases de la secuencia didáctica transformativa. Estas se dividen en 3 fases, la fase 1, la fase 2, que es la búsqueda, y la fase 3, que es la construcción. En la fase 1, que es en relación con el dilema desorientador, el realismo y el dramatismo, pueden ayudarnos a conseguir una mayor motivación y una mayor implicación del alumnado. También acá nos habla en estas fases sobre la flexibilidad, nos ayudará a conseguir una secuencia que también desde el punto de vista técnico nos permitirá adaptarnos al propio ritmo del aprendizaje del alumnado. La última es la alta usabilidad. Esta garantizará que el propio MOVE solo sea un recurso en entorno de aprendizaje y no el elemento sobre el que recae excesivas energías. La alta interactividad conseguirá potenciar el constante trabajo de colaboración que siempre impregna el aprendizaje transformador. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.